Introducción. La programación está cada vez más inmersa en nuestra vida cotidiana. Por esta razón, es una actividad muy valorada en el mercado laboral. Es necesario que existan cada vez más personas preparadas en este rubro y contribuyan al desarrollo de nuevas tecnologías. En esta capacitación, obtendrás las herramientas necesarias para poder programar en cualquier lenguaje, como reconocer qué es y cuáles son los principales tipos de programación. Instalar el IDE con la que podrás programar en cualquier lenguaje de programación. Implementar la función de los operadores, variables y estructuras que se utilizan dentro de todo programa. Generar algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigos que te permitan conocer las necesidades del programa. Usar un IDE o un compilador online para la redacción del código de programación. Si pudieras crear una aplicación que facilitara tu vida o tu profesión, ¿cuál sería? ¿Qué generaría? Ponte en marcha y haz la realidad. Programación. Para comunicarte con una computadora, debes usar un lenguaje que pueda interpretar y así pueda seguir tus instrucciones. El proceso de comunicación con las máquinas se puede analizar como una caja negra a la que se le deben aportar los datos, variables y condiciones que ésta debe interpretar y realizar, para obtener las respuestas o salidas que den solución a un problema. A esto se le conoce como programación. Para facilitar el proceso de programación, se emplea un lenguaje con sintaxis y reglas definidas que a su vez facilitan la interacción con la computadora, ya que ésta solo entiende un código binario formado por ceros y unos. Así, un programa se define como el código que describe los pasos para solucionar un problema, con instrucciones claras y detalladas. El proceso de programación consiste en analizar los requisitos sobre lo que se desea hacer u obtener. Diseñar las instrucciones que hagan más sencilla la funcionalidad. Codificar las instrucciones, es decir, traducirlas al lenguaje de la máquina usando un intérprete o compilador. Hacer pruebas de ejecución en las que se valida que el programa realiza lo que se busca. Así, una máquina es capaz de realizar las acciones que se le programen y hacer la vida más sencilla. Proceso de programación. Para realizar cualquier programa, desde su planteamiento hasta su ejecución, sin importar el lenguaje de programación. Define el problema, analizando en qué consiste y qué resultados se desean obtener. Desarrollar algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigos, que permitan comprender los datos, variables, procesos y procedimientos involucrados. Escribe el código de programación, que es la secuencia de pasos a realizar. Para ello debes usar la sintaxis propia del lenguaje. Escribir el código en un compilador ejecutable o bien en el editor de un entorno de programación integrado, IDE. Realiza pruebas de funcionamiento. Estas pueden ser unitarias, es decir, por unidad de código. Integración, cuando el código está terminado. Para realizar una prueba, debes usar un compilador o intérprete. Este se encargará de realizar procesos de lectura, revisión y traducción de las órdenes al lenguaje de la máquina. Si todo es correcto, se ejecutará el programa y realizará las funciones esperadas. Instalación de un lenguaje de programación. Debes instalar un IDE para programar en el lenguaje elegido. Dependiendo del IDE, la selección del lenguaje lo realizarás durante la descarga o bien en la instalación. Para realizar la búsqueda en el explorador de Internet,
Toma en cuenta las especificaciones de tu equipo, sistema operativo, los bits y las características internas para la instalación. Ingresa en el buscador el nombre del IDE, seguido del nombre del lenguaje que deseas. Selecciona con doble clic el link de la página que lleva el mismo nombre. Verifica si el IDE cuenta con un compilador o si es necesario descargarlo de forma separada. Es más sencillo si ya viene incluido para su instalación. Busca la opción de descarga según las características de tu equipo y selecciónala. Elige la descarga que se adecue a los bits de tu sistema. Por lo regular, los IDE libres y algunos propietarios necesitan la instalación de un compilador que puedes encontrar en la página en la que hiciste su descarga. Investiga cuál es el compilador con mejor funcionalidad en el IDE. Descárgalo de acuerdo con las especificaciones de tu equipo. Abre el archivo de descarga, da clic en la flecha de la pestaña de abajo donde se muestra la descarga y selecciona Mostrar en carpeta. Ejecuta el archivo, da doble clic sobre él. Acepta las condiciones de uso. Guarda la aplicación en el disco C de tu equipo y termina la instalación. Una vez que el archivo terminó de descargarse, presiona la flecha de la pestaña de abajo donde se muestra la descarga y selecciona Mostrar en carpeta. Extrae el archivo descargado. Da clic derecho y selecciona Extraer aquí. Copia la carpeta extraída en los archivos de programa de tu disco duro. Crea un acceso directo del IDE, dando clic derecho. Luego baja a la opción Enviar a y selecciona Escritorio Crear acceso directo. Regresa a tu escritorio y da doble clic sobre el IDE. Elige dónde quieres que se almacene tu espacio de trabajo y da clic en Continuar o Iniciar. Abrirá la ventana del programa con un menú de opciones. Configura tu espacio de trabajo, así como las variables de entorno para poder usar el programa. Este paso varía según el IDE que utilices. Ten en cuenta que este proceso puede cambiar, según la IDE que elijas. Jerarquía operacional. Los ordenadores realizan las operaciones siguiendo una jerarquía. Por ello, debes usar jerárquicamente los paréntesis, llaves o corchetes, así como de los operadores. El orden que debes seguir es el siguiente. Da prioridad a la realización de las operaciones que se encuentren dentro del paréntesis, corchetes o llaves en ese orden. Después efectúa las potencias y raíces. Calcula las multiplicaciones y divisiones. Por último, realiza sumas y restas. En caso de que en una expresión se tenga la misma jerarquía, se efectúan las operaciones de izquierda a derecha. Con los corchetes, paréntesis o llaves será de adentro hacia afuera. Por ejemplo, en esta operación, primero se resuelven las operaciones dentro del paréntesis que se encuentra dentro, en este caso la división. Después, las que están en los paréntesis externos, las divisiones y multiplicaciones, la suma y la resta. A continuación, se efectúan las operaciones dentro de raíces o con potencia. Por último, la multiplicación, la resta y la división. Así tenemos que x es igual a 14.963. Así, una buena comprensión de estos evitará conflictos con la ejecución de tus programas. Pseudocódigo. Ya que tienes el diagrama de flujo, procede a realizar un pseudocódigo. Los pseudocódigos describen un algoritmo con un lenguaje similar al de programación. Son útiles para cualquier tipo de lenguaje y tienen las siguientes reglas básicas. Debe tener instrucciones que establezcan el inicio y el fin, y se colocan dos paréntesis delante de la instrucción. Al iniciar una línea, la primera palabra debe estar escrita en mayúscula y la instrucción debe caber en una línea. Al indicar pasos que forman parte de una instrucción
O bien, en subprogramas se deben emplear espacios del tabulador para que el orden sea más sencillo de comprender. Por lo regular, se emplean las palabras leer para indicar que el usuario o el programador asignará valores, letras y tipo a una variable que será almacenada. Imprimir, cuando se busca que algún resultado, variable o texto sea mostrado en la pantalla del programa. Calcular se utiliza para realizar operaciones matemáticas. Su orden de ejecución es el mismo que en los algoritmos, es decir, sigue una secuencia de arriba a abajo. También se emplean estructuras condicionales y de repetición, que serán escritas con sí, no, mientras, hacer sí y caso. Para el ejemplo, quita los números de secuencia. Cambia al paso 1 del algoritmo la palabra inicio por principio y agrega paréntesis que abren y cierran. Cambia al paso 2 el texto por solo leer las variables y el tipo al que pertenecen. Sustituye la indicación del paso 3 por calcular seguido por la operación. Especifica el tipo de estructura condicional. Dentro de este usa el espacio de tabulador para indicar la acción de imprimir y así se muestre el mensaje. Una vez elaborado el pseudocódigo, será más fácil realizar el código en el compilador o intérprete para poder ejecutar un programa. Uso de IDE. Una vez que tengas tu IDE instalada o bien elijas trabajar en la nube, es necesario que conozcas la forma de navegación. Al abrirlo en la parte superior te aparecerán diversas barras con opciones básicas para manipular los programas. Archivo. Permite abrir, crear, guardar y cerrar los proyectos. Editar. Esta opción te permite hacer o deshacer correcciones de texto en el código. Fuente. También está relacionada con la organización del código. Refactorización. Contiene funciones diseñadas para cambiar variables o funciones sin alterar la funcionalidad del programa. Navegador. Tiene opciones que permiten explorar el código, así como abrir algunos elementos. Correr. Permite ejecutar, pausar o detener el código. Ventana. Te permite configurar la visualización del espacio de trabajo. Ayuda. Contiene opciones que te permiten comprender el funcionamiento de la IDE y configurarla de forma personalizada. Estas son las opciones agrupadas generales que contiene un IDE, sin embargo, puede variar de otra. Además, contienen iconos de creación rápida de un proyecto y programas. Para crear un proyecto en una IDE instalada es necesario: da doble clic sobre el icono de tu IDE. Crea un nuevo archivo y nómbralo. Escribe el código de tu programa con pseudocódigo empleando las variables condicionales y sintaxis correspondiente al lenguaje. Depura tu código. Selecciónalo en la pestaña de Correr o bien selecciona el icono. Si es necesario, habilita algunas variables, seleccionando la línea Propiedades del proyecto y Entorno. Corre el programa y verifica que realice lo esperado. El uso de un IDE en línea o en la nube es mucho más sencillo, ya que no requiere instalación alguna y por lo regular ya tiene un compilador integrado, por lo que para crear un proyecto o programa, realiza la búsqueda en tu navegador de una IDE en línea. Da doble clic sobre la que más te sea atractiva. Selecciona el lenguaje de programación que desees emplear. Escribe el código de tu programa siguiendo tu pseudocódigo y empleando las variables condicionales y sintaxis correspondiente al lenguaje. Da clic sobre el botón de depuración para saber si tiene errores de sintaxis. Una vez que ya no tenga errores, da clic sobre Correr. Verifica si el programa realiza lo que deseabas. De esta forma, estarás listo para poder desarrollar cualquier programa. Ahora debes practicar y desarrollar una lógica de programación.